Bueno, a continuación, en este bloque, este tutorial o grabación, como queráis llamarlo, vamos a tratar brevemente el tema de las figuras retóricas. Así que me voy al tema 5, concretamente tipo, teoría de recursos, y dentro del apartado de teoría de recursos, la tercera entrada, lengua, y ahí voy hasta donde, bueno, como siempre, abajo para buscar el archivo correspondiente. Y vais a ver, de hecho se acaba de incorporar, que en relación a los recursos literarios hay dos archivos. En realidad es el mismo. Pero al igual que hacemos con literatura, el primero, el que dice semántica, recursos literarios sub, que está subrayado. El subrayado simplemente, ahora lo vais a ver, porque ese es el que vamos a utilizar para esta grabación. Lo que está subrayado son aquellas figuras retóricas que debéis conocer. Como ya se adelantó, en este contenido, pues básicamente es una enumeración de esas figuras retóricas, de esas figuras literarias, y se ha hecho una selección. Hemos hecho una selección de aquellas que son las más importantes, las más reconocibles, y en cualquier caso las que hay que conocer. Conocer no en el sentido de memorizar exactamente todo el nombre, memorizar hasta la última coma y la última palabra de la definición, no, sino acercarse a este contenido, conocer lógicamente e intentar quedarse con el nombre, o al menos intentar recordarlo de alguna manera, y saber cómo se utilizan. Quizás eso sea lo más importante, cómo se utilizan, relacionar cómo se utilizan a un nombre concreto. Cuando este contenido se pregunte en el examen, de alguna manera u otra vais a reconocer, es decir, el término al que me refiero, o la figura retórica a la que me refiero, su nombre, se va a dar de alguna manera en el examen. Es decir, nunca voy a preguntar, eh, ¿en qué consiste este recurso? ¿O cómo se llama el recurso que es una tal? ¿O que es una comparación entre un elemento real y otro imaginado? ¿Metáfora? Bueno, sino que siempre será de una forma práctica. En este texto, ejemplo, en este pequeño poema, en estos dos versos que están subrayados, de estas tres figuras retóricas, ¿cuál hay? Una metáfora, una comparación, una paranomasia. Y, ¿vale? Es decir, la idea, insisto, es conocerlo, revisarlo, pero como suele ocurrir otras veces, no tanto como esforzarse en la memorización y acordarse de todas y cada una de las figuras retóricas, del nombre. Insisto, conocer bien, asociar, intentar asociar ese contenido, intentar asociar ese uso con un nombre concreto. ¿Vale? Bueno, pues pulso aquí y aquí tenemos la ficha, insisto, es lo mismo, pero pues con algunos subrayados. Bueno, leo brevemente la definición. Dice, la principal función de los recursos estilísticos es la desautomatización del lenguaje, va unido el efecto de extrañamiento, bla, bla, bla. Bueno, eso que es muy bonito y que queda muy técnico, muy lingüístico. Básicamente que a las figuras retóricas yo le llamo, me la habréis oído en clase ya varias veces, trucos del lenguaje. Porque en realidad son eso, son juegos con los sonidos, con los significados, con la forma de las palabras, para básicamente llamar la atención sobre ese texto. En esa llamada de atención puede ir implicado, se puede transmitir pues, belleza, se puede transmitir ritmo, se puede transmitir una sensación, pero básicamente son eso, son trucos del lenguaje para llamar la atención sobre el texto, sobre la forma y sobre lo que se está contando, y a la vez, a través de esa llamada de atención, a través de esos recursos del lenguaje se pueden sugerir cosas, ¿no? Se puede sugerir música, ritmo, sensaciones, colores, imágenes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esta clasificación o esta enumeración de las figuras retóricas se encuentran categorizadas por niveles, dependiendo de qué área o de qué aspecto, con qué área o con qué aspecto trabajan, se refieren, con qué área o con qué aspecto de la lengua juegan, digamos, de alguna manera, basan ese juego, ¿no? O ese En un principio empezamos con el nivel fónico, es decir, todas aquellas figuras retóricas que de alguna manera tienen que ver con el sonido, juegan con la sílaba, juegan con la acentuación, etcétera. Bueno, de aquí, por supuesto, empezando por la primera,
y la más destacada que es la literación. La literación básicamente es una repetición de un mismo sonido, o de sonido parecido, en un verso, en una estrofa. Dice que son sobre todo consonánticos. Pero básicamente es la repetición de un sonido, de manera que esto crea cierto ritmo, ¿no? Le transmite una sensación. Mira, con el ala leve del leve abanico. Y aquí ese sonido L, ese sonido consonántico, eh, eh, ese es el que, digamos, el que se repite y crea un poco pues ese efecto sonoro. Hay veces que, como hemos dicho, aparte de el ritmo, la musicalidad, intentan transmitir algo más, ¿no? En este caso, quizá la sensación, en el caso concreto del verso, de la ligereza del ala, de ese movimiento del ala. Suele ser que las aliteraciones, aparte de ese ritmo, de esa sensación, eh, aparte de ese ritmo, de esa musicalidad, transmitan también algún tipo de sensación o de idea. Por lo tanto, a nivel fónico, la más importante, la que más va a salir es la aliteración, esa repetición. Bajamos un poquito más, seguimos bajando y, como veis, pues bueno, hay varias más. Por supuesto, el hecho de que eh, no se destaquen más no quiere decir que ni sean importantes, sino que, puesto que, como siempre, en nuestro curso sabes que lo que intentamos es buscar un poco la esencia, lo más importante, pero por supuesto ahí tenéis, repasadla, podéis verla sin ningún tipo de problema, porque además esta ficha, este contenido está bastante bien preparado con la definición y con el ejemplo. Pero realmente, a efectos prácticos, para nosotros la más importante es la aliteración. Pasamos ahora al nivel morfosintáctico, es decir, aquellas que juegan o que basan su truco en la forma de la palabra, es decir, que el efecto que provoquen es o basado en la forma de la palabra. Y así tenéis, por ejemplo, la repetición de una misma palabra, ¿m? O tenéis también la anáfora y la epífora, perdón, que van, digamos, relacionadas. Porque, fija, la anáfora es la repetición al principio de un verso y la epífora es lo mismo, pero al final. Y de repente hay una misma palabra que se puede repetir al principio y que se puede repetir al final, ¿no? Fijaos en el siguiente verso, donde tenéis precisamente ese ejemplificado, aparte de otras más, pues esas tres que estamos comentando, la anáfora, la repetición y la epífora. Bueno, fijaos, son dos versos famosísimos de Lorca, del romancero gitano: verde que te quiero, verde, verde viento, verde rama, verde y continúa. Bueno, pues tenéis una repetición en el segundo verso, incluso en el primero también: verde que te quiero, verde, verde viento, verde rama, verde, verde se está repitiendo. Aquí el efecto no es musical, el efecto es de la repetición de la palabra. Cuidado, ¿eh? Cuando hablamos de repetición a este nivel, hablamos de repetición de una palabra completa. En la aliteración era la repetición de un sonido. Y anáfora y epífora, veis que, claro, lógicamente, estos dos recursos literarios, la anáfora y la epífora, juegan con varios versos, es decir, se ejemplifica no en un solo verso, sino en varios versos. La anáfora es la repetición de una misma palabra al principio de varios versos, fijaos, verde que te quiero, verde, verde, e igual la epífora al final, igual, verde que te quiero, verde, verde viento, verde rama, verde, y continuar, ¿vale? Jugando, como veis, con la forma de la palabra. Por lo tanto, son palabras completas. El asíndeto, también bastante conocida. Ausencia de conjunciones o nexos, ¿no? Es decir, es cuando unimos, normalmente suelen ser enumeraciones de palabras, ¿no? Pero bueno, también podría ser unión de, de- de posiciones, de frases, y se unen sin nada. Es decir, sin ningún tipo de nexo, de conjunción, sino directamente, ¿no? Normalmente a través de algún tipo de puntuación. Vete, Ignacio, no sientas el caliente bramido, duerme, vuela, reposa, también se muere el mar. Esas oraciones que se podrían haber unido con nexos o con conjunciones, ¿no? De cualquier tipo, o eh, tipo copulativo, adversativo, el de la que fuera, pues se unen solamente a través de la puntuación, en este caso de un punto y seguido, ¿no? Y ya sabéis que es algo que a la hora de redactar os comento mucho, que intentéis no solo unir frases a través de la puntuación, sino también a través de conectores. Pero en el caso de la poesía, porque bueno, no lo he comentado, pero estas figuras retóricas, por supuesto, es en el lenguaje fundamentalmente literario y sobre todo en la lírica, en la poesía. Aunque otro tipo de género, pues la prosa,
por supuesto el teatro, e incluso textos de tipo periodístico, etcétera, no están exentos de la aparición de este tipo de figuras, ¿vale? Sería la sínteto. Continuamos, la polisínteto, que es el contrario, cuando hay demasiada sin que esto tenga razón de ser, ¿no? Alguien barre y canta, y barre, zuecos de madrugada, ¿no? Ese y canta y barre, ese y no tiene sentido. Pero bueno, provoca, tendría sentido si tuviéramos el poema completo de Rafael Alberti, seguramente tendríamos mucho más contexto para determinar por qué se utiliza, ¿vale? Recuerdo una vez más, son trucos del lenguaje, provocan que te llaman la atención sobre el texto, pero también transmiten una emoción, un sentimiento, una sensación, una idea. El pleonasmo. Seguimos con la añadidura. Ahora, como dice, añaden palabras, pero igual, palabras que no son necesarias, que son repetitivas, redundantes, y para entender bien lo que estamos tratando no son necesarias. Subir arriba. Pues no, ya se sube siempre arriba, ¿no? Llorar de sus ojos, claro, ¿vale? Pero siempre con algún tipo de efecto, ¿vale? Cuando hablo de que de que, insisto, se utilizan estos trucos para llamar la atención sobre el texto y que tienen algún tipo de significado extra, hay que verlo en el propio contexto, hay que verlo en el poema o en el texto donde se utilice, ¿vale? Por eso en algunos ejemplos sí vamos a poder determinar cuál es el significado que pretende transmitir esa figura retórica y en otros no, ¿no? La perífrasis. Bueno, la perífrasis, como dices, evito nombrar algo, es decir, no me refiero a algo directamente y hablo de ello, pero como dice, dando un rodeo. Pero un rodeo un poco exagerado, dando muchas vueltas, utilizando muchas palabras, refiriéndome a algo que podría decir de forma breve y directa, ¿no? Dio su último suspiro, murió, pues eso es una perífrasis. Murió, lo sustituyo, le doy hago, digamos, como dice ahí, un rodeo y lo hablo de esa manera. Madre de piedra, espuma de los cóndores, alto recife de la aurora humana, pala perdida en la primera arena. Uf, alto recife de la aurora humana, pala perdida en la primera arena, ¿no? Pues habría que ver exactamente a qué se refiere Pablo Neruda, pero yo diría que se está refiriendo a algún tipo de montaña o higuera o algo así, ¿no? Hay que recordar que Pablo Neruda es de Chile, ¿no? Y en Chile, pues, eh, es un país montañoso. Va, esto en cuanto a esas figuras retóricas. Seguimos, quedaba una dentro del nivel morfosintáctico, que es la elipsis, ¿no? La elipsis, bueno, es exactamente igual, es decir, se relaciona con la elipsis que ya hemos comentado como fenómeno sintáctico, ¿no? Es decir, recordad que hablábamos que la elipsis era la omisión, de hecho lo estamos viendo en el análisis sintáctico, la omisión de un elemento de la frase sin que esa omisión, sin quitar ese elemento, supusiera una merma en el significado de la frase, es decir, que la frase seguía teniendo significado completo. Es la misma idea como figura retórica, es decir, a nivel literario, ¿no? Supresión de palabras que no son necesarias para la comprensión del lenguaje. Por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso, ¿no? Es decir, en este caso, el verbo que de alguna manera, o bien se daría por supuesto, o habría aparecido antes en el poema, se omite, está elidido, porque no es necesario. Es más, el hecho de que no esté contribuye a dar más intensidad, más efecto a estos bellos versos de Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, no nos retiramos todavía del todo del nivel morfosintáctico y en el siguiente apartado, que habla de estructura sintasmática, nos referimos a eh, alguna figura retórica donde lo que se juega es con una combinación, por eso habla de estructuras, ¿no? Combinación de palabras. Por ejemplo, pues el paralelismo, cuando en dos o varios versos se utiliza una misma estructura, un mismo ordenamiento de la frase, ¿no? Por ejemplo, en este caso, volviendo al verde viento, verde rama, el adjetivo, sustantivo, es decir, esa estructura de un adjetivo seguido de un sustantivo, se repetiría dentro del mismo verso y posiblemente en otros versos más, ¿no? Eso es un paralelismo, también muy común, ¿eh? El paralelismo, bastante común también. Estructura morfológica, es decir, figuras retóricas que se basan a partir del juego en la
formación de palabras, ¿no? Al principio del curso hablábamos de la derivación, de la composición. Pues bien, hay veces en el que esa figura retórica juega con eso, con una palabra, a continuación un derivado de esa palabra, o con palabras compuestas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero básicamente cuando hablamos de estructuras morfológicas, dentro de este nivel morfosintáctico, insisto, es que la figura retórica, el juego del lenguaje, se basa en los procesos, ¿no? Para formar palabras, en la formación de nuevas palabras. Por ejemplo, pues la derivación. La derivación, aparte de ser ese proceso de formación de palabras, también puede ser una figura retórica. Cuando dentro de un mismo texto, o verso o línea, podemos utilizar varias palabras derivadas de una ya presente, ¿no? Por ejemplo, imagina tierra, terruño, enterrar, ¿no? Y de repente en el mismo verso o la misma estrofa se utilizan estos elementos, ¿no? Con lo cual crea un efecto interesante, ¿no? Porque es como si nos ofrecieran una pintura, un dibujo con diferentes matices, ¿no? Con un mismo motivo, pero diferentes matices, en este caso la tierra. La hipérbaton. Bueno, la hipérbaton, que aunque ahí dice que es muy propio del barroco, también se utiliza en otros periodos de la lírica y de la poesía, básicamente es romper el orden de la frase. Nosotros estamos muy acostumbrados, además porque yo lo repito constantemente, que el orden de la frase, afirmación, negación, es sujeto, verbo y complemento, ¿no? Pues esto es un orden, no quiere decir no es un orden fijo, pero básicamente es la estructura y luego a partir de la cual se van construyendo las frases, ¿no? Hay como una especie de orden. Pues bien, cuando ese orden, esa estructura canónica se rompe, es cuando se produce el hipérbato. Claro, ¿esto qué es lo que crea? Pues sobre todo confusión, hace que la comprensión de la frase sea más difícil, ¿m? Y hay que detenerse más, ¿no? Por eso es propio de una poesía quizás más revesada, una poesía que pretende crear un efecto de dificultad, que pretende o que reclama un esfuerzo intelectual un poco mayor por parte del lector, y eso es lo que pasaba en el barroco, ¿no? Fijaos, del salón en el ángulo oscuro. Claro, dice también que aparte de ese efecto, ¿no? Digamos, de atención, de dificultad, también a veces lo que, como dice, provoca un efecto focalizador, es decir, llama la atención sobre un punto en concreto. Al cambiar ese orden, digamos, por cómo la mente humana procesa la información, lo que va antes, cuando se está hablando, se está leyendo lo que va antes, siempre tiene más importancia. Entonces, si yo en esa frase, cuyo orden lógico sería, o en ese sintagma, cuyo orden lógico sería en el ángulo oscuro del salón, lo que en realidad que quiero resaltar es la localización, es decir, quiero darle más importancia al salón, lo pongo primero, aunque con ello altere el orden lógico, en este caso del sintagma, ¿no? Por eso se habla de que tiene un efecto focalizador. Al cambiar el orden, pongo primero aquello a lo que le quiero dar importancia, siguiendo, como digo, este procesamiento de la información y esta presentación de la información en la lengua, según la cual lo que va antes en la frase, lo que aparece primero en la frase, tiene más. Y creo recordar, si no recuerdo mal, terminamos con el nivel semántico, es decir, aquellas figuras retóricas, aquellos trucos del lenguaje que se basan en el sentido, en el significado. Bueno, las primeras ya las reconocemos, al menos los términos debemos reconocerlos, porque nos remiten al texto descriptivo, a los tipos de descripciones. Por ejemplo, pues una prosopografía, pues cuando se habla eh, de una descripción de un animal, de una persona, la etopeya, cuando era, en el caso de la descripción, era una variación de eso, pero en el caso de la figura retórica, la etopeya, como dice, es una descripción fundamentalmente de las cualidades morales, es decir, una descripción de personalidad basándose en eso, en qué valores morales, en qué cualidades morales tiene, ¿no? El retrato, que es la completa de lo físico y de lo moral, digamos, la caricatura, que pues, es como dice, esa exageración burlesca, deformada, ¿no? Que tiene un carácter humorístico o a veces también es despreciativo, más figuras retóricas, la enumeración, pues la acumulación, ¿no? De palabras. El apóstrofe. El apóstrofe es una llamada. Eso es lo que se dice con la invocación, ¿no? Una llamada a alguien, ¿no? A un ser, ¿no? Que puede ser real o imaginario, ¿no? Sintácticamente sería un vocativo, ¿no? Es eso. Oh, Laura, punto. Tus ojos, bueno, pues ese oh, Laura, sería un apóstrofe, ¿no? Esa llamada, esa invocación a, la hipérbole, bueno, está, ¿quién se me ofende?
que yo soy de allí, yo le llamo la figura retórica andaluza, porque es la exageración, ¿no? Cuando se presenta algo de forma muy exagerada, muy exagerada. Eh, Lógicamente en literatura, pues eso tiene una significación y un contexto, y eso no queda, digamos, no queda mal en cierta forma. Eh, Enlazando un poco con lo que vemos arriba, la personificación, pues como su nombre indica, la personificación, y vamos a llamarla así, aunque eh, ahí creo que hay un error en el siguiente porque hablan también de prosopopeya, pero bueno, la personificación, insisto, nos vamos a quedar con ese término, es atribuir cualidad humana a algo que no lo tiene, animales, seres inanimados, objetos, etcétera, ¿no? Por una razón de ser dentro del poema. Luego tenemos la antítesis y el oxímoron, que aunque están marcados dentro de figuras retóricas muy propias del barroco y de la mística, van más allá. La antítesis es colocar, digamos, juntos elementos compuestos, contrarios, antónimos, nacer y morir. Se colocan bien en el mismo verso uno al lado del otro, bien en versos continuados, en versos seguidos, pero es cuando dos conceptos o dos ideas opuestas están juntas. A veces son solo una palabra, a veces puede ser que esa oposición venga entre dos versos completos, pero cuando dos ideas, términos o conceptos totalmente opuestos, bueno, ahí tienes el ejemplo de nacer, morir, alegría, tristeza, se colocan dentro de un mismo verso o en versos seguidos, es una antítesis. Y el oxímoron, fijaos, en un mismo sintagma, palabras con significado imposible de darse. Es decir, es como llevar esa contradicción, pero dentro de un sintagma. Y dentro del mismo sintagma, utilizamos dos palabras que en la realidad no podría ser. Por ejemplo, fuego, helado. Es un sintagma nominal, donde fuego es el núcleo y helado, permitidme esta incursión en la sintaxis, fuego es el núcleo y helado sería un adjetivo, un complemento del nombre. O hielo abrasador, igual. O silencio atronador. Es decir, dentro de un mismo sintagma, dos términos completamente opuestos, imposible de que se den juntos, aparecen juntos dentro de ese mismo sintagma. Los ejemplos que tenéis son bastante buenos. Y vamos terminando, bueno, tenemos la ironía, pues ya sabéis que la ironía es o sea, expresar algo, o decir con palabras aunque en realidad el significado de esas palabras es lo contrario, ¿no? Es decir, lo contrario de lo que se quiere decir. ¿Mm? Pues, qué guapa soy, ¿no? Y está siendo irónico, porque en realidad lo que le está diciendo es que no va nada bien. Esa es la ironía. Bueno, la ironía lo que ocurre es que es un fenómeno, es decir, que trasciende, va mucho más allá de la literatura, y es algo común incluso en nuestro día. La sinestesia, que de repente os suena a alguno, que es la mezcla de sentidos, exactamente, es mezclar sentidos o, digamos, indicar sensaciones o asociar, voy a ponerlo bien. La sinestesia sería asociar sensaciones a un sentido a través del cual dicha sensación no nos puede llegar o no debería llegar. Por ejemplo, color cálido. Pues aquí tenemos el sentido de la vista, pero cálido se asocia más al sentido del tacto y se asocia un color cálido. ¿M? O, por ejemplo, cuando podemos decir, eh, era un silencio púrpura. Y ahí tenemos, pues igual, el silencio se asocia al oído, al sentido del oído, pero púrpura se asocia al sentido de la vista, ¿no? Es decir, es como atribuir sensaciones, cualidades sensitivas, ¿no? A ciertos elementos que están asociados a un sentido diferente, como estamos viendo, ¿vale? Por lo tanto, la sinestesia, en esa mezcla de sentidos significa eso, es presentar un fenómeno que se percibe a través de un sentido, pero a ese fenómeno que se percibe de un sentido, asociarle, introducirle cualidades o características que se perciben o que asociamos a otro sentido completamente diferente, ¿no? Color cálido, vista y tacto. Silencio púrpura, oído y vista, ¿no? Esa es la idea de la sinestesia.
El símil y la comparación, pues eso, una comparación. No tiene más allá, ¿no? Tus dientes son como perlas, que es uno de los ejemplos más típicos. Normalmente estas comparaciones, estos símiles, asocian un término real con uno imaginario, ¿no? O con uno, digamos, figurado o más literario. La metáfora es una variación de esa comparación. La metáfora, como dice ahí, es el término real y el imaginario se identifican, son lo mismo. Tus dientes son perlas. Es más, hay muchas veces, aunque no nos vamos a meter en esa clasificación que viene de metáfora pura, metáfora exagerada, pero hay muchas ocasiones en las que esa metáfora aparece solamente el término imaginario o el término irreal, ¿no? Es decir, en lugar de decir los dientes son perlas, podemos decir las perlas de tu boca dulce y desaparecería lo de dientes. Por lo tanto, la metáfora es identificar el término real, es decir, no es compararlo con el símil, sino identificarlos. El término real y el término imaginario son lo mismo. Tanto es así que es muy habitual que encontremos metáforas en las que solo tengamos el término imaginario, no el real, como acabo de decir, ¿no? En lugar de decir tus dientes son perlas, pues yo puedo decir las perlas de tu dulce boca. Tenemos la alegoría. Las alegorías son, como dice ahí, una sucesión de metáforas donde a los términos reales se les oponen siempre los términos imaginarios, ¿no? Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Es decir, como una especie de metáforas en las que términos real e imaginario están presentes y que suceden, están concatenadas una con otra. Bueno, el símbolo, en realidad, bueno, mm, dejo a un lado eso de metáfora lexicalizada. Mira, los símbolos normalmente se refieren a un conjunto de metáforas asociadas normalmente, o que crean, digamos, ese conjunto de metáforas están asociadas a un autor concreto y crean como un universo simbólico, un universo visual propio de ese autor, ¿no? Por ejemplo, en la unidad 6, que vamos a hablar de Lorca, eh, o de Miguel Hernández, o, por ejemplo de Machado, ¿no? Donde hablamos del tiempo, de la melancolía. Bueno, pues son autores que utilizan una serie de metáforas, que la utilizan muchas veces ah, eh, y que se convierten en parte de su estilo propio, en parte de su poesía. Tanto es así que los académicos, los que estudian dicha obra, reconocen esas metáforas como propias de ese autor. De manera que se recopilan, se enumeran, las metáforas propias de Lorca son estas, y adquieren la categoría de símbolo, porque, como digo, forman parte de un universo visual propio, de un conjunto de metáforas propias de ese autor, que vamos a encontrar y reconocer en ese autor, ¿no? El Lorca ya veremos con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el folclore andaluz, con el campo, la luna, la plata, el brillo, etcétera, etcétera. Esas metáforas, por ejemplo, ¿no? Ese campo semántico de lo que tiene que ver el Lorca con la luna, eh, lo plateado, esa iluminación fría y pálida en lo oscuro, que siempre se relaciona con la muerte. Pues eso serían símbolos, sería un símbolo. ¿Por qué? Porque son metáforas que ese autor utiliza mucho, tanto que las ha convertido en algo propio y forman parte de su imaginario, de su universo visual. La metonimia, sustituir una palabra por otra cuando hay cierta relación entre ambas, ¿no? Bien porque hay una relación de causalidad, es decir, una provoca a la otra, o porque hay una relación de sucesión, a una le sigue la otra. Entonces, en lugar de utilizar las dos, una se utiliza por las dos. Hay diversas variaciones, ¿no? Bueno, tomar la causa por el efecto, clavó sus ojos en mí, en realidad es la vista. El efecto por la causa respeta las canas, es la vejez. La vejez en realidad tiene como consecuencia las canas, causa-efecto. Instrumento por el que lo maneja. La espalda salió a hombros. La espada, perdón. Torero, ¿no? Los hombros pertenecen a un torero. Por lo tanto, esa es la idea de la metonimia. Dos palabras que se relacionan, están relacionadas, insisto, por causa. Una es la causa y la otra es el efecto o la consecuencia de esa causa, o bien porque una se sucede a la otra, una ocurre después de la otra. Pero en lugar de utilizar las dos, utilizamos una sola. Esa es la idea de la metonimia. Y por último, aquí terminamos ya la sinécdoque. La sinécdoque es eso de la parte por el todo o el todo por la parte, ¿vale? Por ejemplo, es decir, como una especie de variación de la metonimia.
Yo puedo decir el todo por la parte. Brillan las lanzas, en lugar de decir brilla el metal. Tomo todo el conjunto, porque la lanza, lógicamente, es el mango que no es de metal, es madera, etcétera. Bueno, pues ahí es el todo por la parte. El reverso, la parte por el todo. Tiene 15 primaveras, tiene 15 años, ¿no? La primavera es solo una parte del año, tomo una parte por el todo. El continente por el contenido. Tomo tres copas, no, lo que toma es lo que había dentro. O al revés, el contenido por el continente, se tomó tres vinos. ¿Vale? Esa sería la sinécdoque, ese juego, esa relación entre dos términos que vienen conectados, entre dos conceptos que vienen conectados. Y hasta aquí este recorrido por las figuras retóricas más importantes. Vuelvo a decir lo que dije al principio. Leedlo bien, asociad nombre con el contenido, asociad nombre con, digamos, o cómo se utiliza esa metáfora. También, si hay tiempo y queréis, es posible también que, como tenéis poemas a través de las antologías que se os han ofrecido y a través de los ejemplos de los diversos poetas que hemos ido estudiando hasta ahora, podéis intentar buscar esas figuras retóricas en esos poemas. Y también, volviendo al apartado de lengua, tenéis varios ejercicios. Ahí tenéis, por aquí, en esos links enlazados y practica con los recursos literarios. Tiene también enlaces donde juegan con todas estas eh, con todas estas figuras retóricas, no solo con las que hemos estudiado, sino con más, con las que aparecen ahí en la ficha, con todas las que aparecen en la ficha. Pero también es una buena práctica. Porque la idea, vuelvo a decirlo, no es memorizarla, sino es saber cómo utilizarla. De manera que cuando, insisto, yo te pregunte en el examen, este verso, lo subrayado, ¿qué figura retórica es? ¿Esta o esta? Pues es esta porque tal. O ¿crees que en el siguiente verso, en la parte subrayada, es una metáfora? Justifica tu respuesta. Sí, porque el término real se expresa a través del imaginario. O porque hay una comparación y aparece un término irreal. Así de esa manera, ¿vale? Pero insisto, la historia no es tanto memorizar los términos, memorizar las definiciones, sino saber cómo se utilizan y asociar la definición a un término concreto. Aún así, en el momento exacto yo no me acuerdo exactamente de postpolisín, de esto hiperbato, metonimia, etcétera. ¿Vale? Pues aquí lo dejamos.